Hola, ¿cómo les va? Bienvenido a todo el país a este café de Economía Ahora que charlamos todas las semanas hace muchos años. Y justamente estas semanas y estos años cada vez me hacen tener más recuerdos. Recuerdos por ahí que ustedes algunos no los vivieron y nosotros sí. Me acordé de las usurpaciones de supermercados por hambre en la época de Raúl Alfonsín. Me acordé del 289% en un mes de inflación en la época de Raúl Alfonsín. Seguramente hay muchos de los que están, de televidentes que están del otro lado de la pantalla, que piensan que soy loco o que estoy diciendo barbaridades, pero no. También recuerdo el 70, el 71, cuando por ejemplo en la policía no se podía usar uniforme porque lo partían en la calle un coche con una ametralladora, cosa que tampoco se contó. Pero eso me trae a referencia de todo lo que nos pasó en estas pocas 2 semanas antes de llegar al final de esta elección que gracias a Dios pasó. Por un lado, las tremendas denuncias de colocación de bomba en colegios, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Operativos que contaron fortuna, problemas con los chicos, problemas que se trasladó a la votación pensando qué pasaría, porque hay que preverlo, si también tenían denuncia de colocación de bombas. ¿Y usted qué opina? Por otro lado, después de esta semana de la colocación de bombas, teníamos todos los problemas judiciales que también decían que estaban politizados, diciendo, por ejemplo, que Julio De Vido no era quien era, que todo el desfile que tuvo Comodoro Pi de funcionarios del gobierno pasado era todo político, a pesar de que lo que faltó a nivel monetario era real. O sea, acá nadie se quiere hacer cargo de absolutamente nada. Y después, también en una lucubración mental pensaba, ¿cómo cambiaron las propuestas y las candidaturas? Por ejemplo, la candidatura en la provincia de Buenos Aires, el candidato Bullrich, la segunda candidata senadora, González, no hablaron absolutamente nada. Me recordó a la expresidente, que tampoco en su momento hablaba nada. La diferencia está que no en la provincia de Buenos Aires, sino por todo el país, hablaba Mauricio, hablaba María Eugenia Vidal y hablaba Lilita. Lilita en Capital no hizo campaña, con lo cual se kirchnerizaron. Mientras tanto, la expresidente, que antes no hablaba salvo que la grabara su hija y hablara del perro, fue a cualquier programa habido y por haber y nos contó que no se pintaba las uñas, que sí se pintaba las uñas, que comía puré de calabaza, que no comía puré de calabaza, que realmente eran las preguntas fuertes para analizar qué va a hacer en un Senado o qué iban a hacer en la Cámara de Diputados, porque realmente estuvimos votando senadores y diputados que van a representar al poder legislativo que viene bastante golpeadito porque parece que los políticos nunca van a resolver nada que sea contra ellos y siempre van a resolver todo que sean contra nosotros. Y luego, en esta semana también tuvimos la aparición del desaparecido Santiago Maldonado, lamentablemente con muerte, esperando que fuera él o no hasta el viernes a la noche, y después fuimos a votar. ¿Qué habrá pensado la gente mientras votaba? ¿El voto representa lo que pensó? ¿No influyó absolutamente nada? No lo sabemos. Ahora, sí me preocupa la soberbia de los que dicen que son humildes, y además la soberbia de los que nunca dijeron que son humildes, y no reconocen nada, salvo que se ganaron a ellos mismos. Entonces debemos pensar, los argentinos a lo largo del país, qué tipo de político queremos a futuro, porque estos son políticos de paso. Hubo un menemismo que se murió, dualdismo que se murió, cafierismo que se murió, y hoy estamos en un kirchnerismo que ¿cómo está? Vivo, jadeante, a punto de morir. ¿Qué pasa con el peronismo? Bueno, todo eso vamos a estar charlando en este programa que prácticamente se va a dedicar a 2 temas fundamentales. ¿A qué hicimos los argentinos después de todo esto que nos pasó
y que parece mentira, que de Cabezas a Julio López, a Nisman, a Maldonado, pasamos por miles de problemas que no sabemos cómo resolver. Que los de a pie, los que estamos de este lado, vemos que los de aquel lado no resuelven nada. La justicia que sigue sin pagar impuestos a las ganancias, las mineras tampoco, y la igualdad ante la ley cada vez vale menos o es menos igual. ¿Quiénes vamos a tener en este programa? Bueno, vamos a estar hablando de lo que pasó este domingo con Raúl Aragón, que nos va a contar, a ver, qué lectura tenemos que tener en base a todas las preguntas que yo les estuve haciendo a ustedes y que él me las va a tener que contestar. Y por otro lado vamos a tener a Javier Milei, un viejo conocido economista que muchos dicen que está loco, muchos dicen que dice la verdad y muchos no lo quieren oír porque están del lado de la política y no les conviene. Lamentablemente no vamos a tener hoy la visita del doctor Peña por un pequeño problema de salud. Hoy estuvimos en un día medio raleado, así que vamos a ir, después de que el director muestre a los auspiciantes de este programa que me logra que yo esté semana a semana con ustedes, de lleno con los invitados a hablar de los temas que ustedes ya saben. Señor director, gracias. Relevamientos y auditorías fiscales Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y a organismos tributarios provinciales y municipales. Para información, relevamientosyauditorias@gmail.com. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Bueno, lo prometí en este primer bloque del programa, estamos nada más ni nada menos con Raúl Aragón, titular de Raúl Aragón y Asociados, que habla de encuestas, que habla de lo que pasó, que nos puede llegar a traducir lo que nosotros no entendemos. Gracias, Raúl, por estar en Economía Ahora. No, gracias por la invitación. Un gusto. Al contrario, queremos que nos desasnes. ¿Qué pasó? O sea, el fortalecimiento de Cambiemos. ¿Es suficiente este fortalecimiento de Cambiemos? ¿Es suficiente como para que puedan gobernar tranquilos? No, primero hay que reconocer que Cambiemos pasó de ser una especie de coalición electoral parecida a la Alianza a ser un partido político por derecho propio, digamos, con todas las de la ley. Tiene un programa, tiene una definición política, tiene un proyecto, tiene una estética, tiene un lenguaje, es un partido político. Cambiemos un partido político y la particularidad es que es la primera vez que se constituye un partido político de esta magnitud que no sea peronista o radical, ¿no? Claro. Desde el 45 para acá es la primera vez que pasa. Eso es muy importante, es un hecho muy importante y hay que reconocerlo. Ahora, primero, resultados electorales duros. 42% total país aproximadamente. 42% es una cifra mágica porque en una primera vuelta, si el segundo está a más de 10, ganaría. Y estaría a 3 para llegar a 45 de ganar también en primera vuelta. O sea, es un número muy importante, 42. Es una elección importante para Cambiemos. Y es un apoyo electoral muy importante. Apoyo electoral. Apoyo social es otra cosa. Porque votó el 80% del padrón, redondeemos.
sacó el 40%, redondeemos. El 40% de 80% es 32%. O sea, a este gobierno lo apoyó explícitamente, fue a votar, puso el voto en la urna, 1 de cada 3 argentinos. Con lo cual, el apoyo social es un poco más débil que el apoyo electoral. Claro. No es poca cosa 1 de cada 3, pero tampoco es un cheque en blanco. Creo que ellos se dan cuenta, creo que el presidente se da cuenta, ha convocado o está en proceso de convocar a una especie de coalición o conversación o acuerdo nacional, un gran acuerdo nacional, creo que para este viernes, a los gobernadores, a los presidentes. Y ahí viene la segunda pregunta. Mostramos cómo salió la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Que la vamos a estar mostrando en instantes de cómo salió la provincia de Buenos Aires. Y cómo queda la oposición. La provincia de Buenos Aires, alguien que decía que iba a ganar, no ganó. No ganó. Alguien que perdió en las PASO, ganó. Sí. Y otra fuerza se envileció, fue cayendo totalmente. Sí, primero, en este momento no hay una oposición constituida como oposición, está muy fragmentada. Claro. La pretensión de la presidente Cristina Kirchner de ser la oposición no tiene sustento parlamentario. Claro. Tiene 10 senadores en una Cámara de 72 y tiene 67 diputados en una Cámara de 256. Y con muy pocas posibilidades de aliar con otras fuerzas en las cámaras. Con lo cual no puede hacer una oposición efectiva. El oficialismo en ambas cámaras no llega al quórum propio, pero tiene posibilidades de aliar. En las dos es primera minoría, 24 en el Senado, 107 en diputados. La primera minoría en ambas cámaras va a tener que negociar con alguien para llegar a los quórums y para pasar las leyes. Pero la oposición hoy no está constituida. Creo que el peronismo, no el kirchnerismo, el peronismo entra en una fase de reconstrucción. Se está discutiendo, ya empezó a moverse, a llamarse, a hablarse unos a otros. Lo que pasa es que no hay líderes fuertes. Exactamente. Ahora, esa es la condición. Como otrora, históricamente siempre existió dentro del peronismo. Claro. ¿Nuevos o viejos? Sí. El peronismo se funda con una impronta fundacional muy fuerte de la figura del líder. Entonces, claro. De ahí, desde el 45, del general Perón para acá, cualquier peronista pregunta, bueno, ¿quién es el jefe ahora? Bueno, claro. No hay jefe ahora. Con lo cual el peronismo va a tener que convertirse en una especie de peronismo deliberante, integrando sus principales figuras, que serán 10, 15, 20, y elegir ahí un primus inter pares. Y un primus inter pares no es lo mismo que un jefe o un líder. El líder, o sea, de subtítulo van a buscar un Masachesi. Van a buscar una especie de Masachesi, pero no sé para el 2019. No sé si les va a gustar esto a los peronistas. No, está bien, pero la gente de repente que recuerda a Masachesi fue una transición. Sí. Entonces estamos buscando una transición del peronismo para generar un líder que fue el error de no tenerlo, porque se han destruido todos. Sí, yo hago una salvedad. Yo soy muy amigo de Horacio Masachesi, es un gran tipo. Gran tipo. Pero en la significación política de ese, exactamente. Proceso es lo que digo. Es la significación. Como persona excelente, es la significación política de lo que hicieron, claro, en su momento, para proyectarlo hacia una presidencia. Ahora, además de elegir un primus inter pares, que es alguien que consensúa con sus pares, ejecuta y después le rinde cuentas, y eso no es el líder peronista. El líder peronista dice, hagan esto y se hace, claro, no hay discusión. Y no hay discusión. No, claro. No hay discusión. Además de eso, el peronismo debe definir un proyecto político, porque hoy no tiene un proyecto político, y debe definir un proyecto de país. ¿Cuál es el país que quiere el peronismo de hoy? No sabemos tampoco. Necesita hacer estas tres cosas. Bajar el copete de los peroncitos que andan dando vuelta, todos quieren ser el jefe. No, muchachos, no es así, no es más. Porque si hacen eso, si no bajan el copete, si no bajan los egos y eligen un par, van a terminar yendo a la elección del 19 partido en 2 o 3 pedazos y vuelve a perder el peronismo. Y yo creo que si una derrota más, viene de 3 derrotas consecutivas, una derrota más queda fuera del tablero, definitivamente. ¿Y tu lectura de la capital? Bueno, en la capital... Sin ningún tipo, yo lo decía en la apertura, sin ningún tipo de campaña política fuerte, Lilita, que otrora no tenía votación de ningún tipo, pasó a ser el ave fénix. Sí. Bueno, Lilita Carrió en la última elección, cuando entró con Pino Solana, ¿te acordás? Sí. Sacó creo que 34 puntos, no estoy seguro, alrededor de eso. La diferencia, 50 o casi 51, es la gestión Rodríguez Larreta, Diego Santilli. Esta gestión, la de Larreta Santilli, tiene 65% de aprobación de gestión. Es la gestión mejor calificada del país.
Entonces, esos 51%, o casi 51%, no es todo de Lilita. Hay una es parte, de la gestión del gobierno hay una parte que actual. es la gestión actual, porque a los porteños nos gusta la gestión, nos gusta. Y vos, la pregunta es como preguntes, 65%. Y a decir verdad, no será una gestión perfecta, pero comparada con otras gestiones, es muy buena, es mucho mejor. Digamos que tienen 10 años de gestión porque tenemos 4 de Macri, 2 de Rodríguez Larreta y vamos a llegar al kirchnerismo en el 2019 claro. de 12 años de gestión, bajo la misma fuerza política. Y lo han Cambiemos el nombre, ¿no? Pero tienen asignaturas pendientes, tienen la inseguridad que todavía no consiguen dominar, tienen los hospitales que todavía están en algunos en estado crítico. Muchos estados críticos. Y algunas escuelas que le falta infraestructura, pero se lo ve trabajando sobre eso y el porteño lo reconoce eso. Entonces, el 50% de Carrió... Yo creo que ahí tienen el tema Durán Barba, porque todos han llegado a la gente. Sí. Esa es la diferencia. Bueno. Nosotros teníamos al político que te hablaba de un estrado y te decía lo que iba a hacer y vos tenías que decir sí amo. Sí. Y se acabó. Hoy la gente tiene la opción, no sé si el timbreo es tan real como dicen, no lo conozco, pero por lo menos tienen la opción de contestarle, de hablar con el candidato, de plantearle sus problemas. Sí, y después contar y a claro. Y es el boca a boca de una buena película, sí. De una buena obra de teatro. Bueno, la vieja técnica de las campañas peronistas era recorrer el barrio. Sí, estos están haciendo peronismo, pero hay algo más, y esto explica la diferencia entre el 34% que saca Macri en la primera vuelta del 2015, ¿te acordás? Sí. Que ese es el verdadero valor del macrismo en ese momento. Sí, claro. Los otros 17 puntos con el que gana el balotaje era un voto anticristina. Anticristina, sí, totalmente. Propio Macri tenía 34 puntos, hoy tiene 42. ¿Cómo es que creció 8 puntos? Bueno, yo creo que hay dos razones. Una, que es la más fuerte, es que comenzó a instalar la idea de que sí se puede. Metió en cana, hay obra andando, la economía quiere pero no quiere, pero ¿no? Se equivocan y vuelven, dan una imagen de mucha más transparencia. Está instalando el sí se puede, lo cual trae aparejado la esperanza como contracara, como reversión de la desesperanza. Porque ¿qué decíamos nosotros? Los bolsos de López sobre sí, viste, en este país cualquier cosa es posible. Teníamos una naturalización de la desgracia, de la decadencia, de la desidia del Estado, de la corrupción. Estaba todo naturalizado, ¿no? Llueve, hay corrupción, es lo mismo, es igual de natural. Ellos plantearon cambiarlo y aparentemente están convenciendo a un sector importante de la ciudadanía que sí se puede cambiar. Si ellos consiguen cambiar, modificar esto un poquito más, van a revertir esa energía de desesperanza en energía de esperanza. Positiva. En energía positiva y Macri en el 2019 gana con el 60% en primera vuelta. Si ellos consiguen realmente instalar y mostrar señas, o sea, concretamente señas de que estamos modificando por fin la Argentina y dejamos de ser el país de la vivada, etcétera, etcétera, si ellos consiguen instalar eso y mostrar que eso está funcionando, no lo paras más, no lo paras más. ¿Cuál es el problema? Sí, lo que pasa que después viene la desesperanza cuando no se cumple la esperanza. Claro, bueno, es muy peligroso, es muy peligroso. Hay otro problema. No nos olvidemos que Cristina ganó el 54% sí, y no estábamos en una época buenísima. No. Y tienen un problema más, que son los grandes números. Bueno, recién los estaban... Pero el déficit creció. El déficit fiscal, el déficit de la balanza. Los subsidios crecieron, crece el déficit más. La balanza más. Mal. Tenés un aumento de las hay 10.000 millones por año que gastamos los turistas cuando nos vamos fuera. Es decir, hay una serie de números de la macroeconomía que están muy, muy complicados. Necesitamos 35.000 millones de dólares por año para financiar el déficit. Y dentro de un año vamos a llegar al 60% de deuda, el 60% del PBI de deuda, que también hay que decirlo, la mitad de eso es deuda a los organismos del Estado, ¿no? Es decir, al Fondo de Garantía de Sustentabilidad y al Banco Central, al Banco Nación. Pero de todas maneras se dice, me han dicho los economistas, que cuando llegas al 60-65% del PBI... Es peligroso. Es peligroso porque para los países de desarrollo le dejan de prestar, o le prestan a tasas impagables. Claro. Así que yo creo que el talón de Aquiles de esta... Así como instaló y está instalando una creciente esperanza de transformación de la Argentina, también está instalando una especie de bomba peligrosa en la economía, ¿no? Lo que pasa, Raúl, que Cambiemos se pone las metas y la época de las metas, que muchas veces no se le preguntan, y después fallan. Sí. Entonces hoy el presidente está en un barco
que vos lo decís, sí, si yo creo que hace una reforma tributaria como la gente, sin bajar el déficit, imposible. Si hace una reforma laboral contra vientos y señales y rompe con las mafias sindicales, correcto. O sea, si la gente nota, si presiona a la justicia para que actúe, porque no nos olvidemos que a debido hoy le pide el desafuero el mismo juez que en su momento lo apartó de la causa. Sí. Entonces, digamos, es rarito. Es rarito, sí, claro, es rarito. No, o sea, o somos amigos o enemigos. Yo no puedo decir que al aire que era mi enemigo y después te digo hermano. Claro. Es rarito. Entonces, como todo ese raro y se impone ante la sociedad que él va a cambiar todo, si llega el 2019 y no cambió nada... Ah, no. Va a tener que comprarse un traje buzo. Sí, tiene que cambiar algo, lo suficiente, tiene que haber una... Lo necesario. Por eso yo estaba diciendo, si no da señales de verdadera transformación, esa esperanza se te vuelve en contra totalmente. ¿Sabes a quién le pasó eso al principio? Obama. ¿Te acuerdas? Claro, Obama subió con una expectativa tremenda, le dieron el premio Nobel, acordate, tuvo el buen tino de rechazarlo, pero le dieron el premio Nobel de la Paz, realmente al segundo día de ganar la elección, o algo, al segundo día de asumir, no me acuerdo. Y había una inmensa expectativa con él, no pudo cumplir al principio, se le cayó todo, después la recuperó un poco, pero la calificación positiva, digo, ¿no? Pero se le revirtió rápidamente. Yo de todas maneras creo... Obama sí pudo, y ya que le sacaron el sí se puede... Sí pudo. Él pudo. Y acá... Él pudo cambiar la historia, también digamos. hay que decir otra cosa, ¿viste? Pues es que yo soy muy crítico de este gobierno, de muchas cosas, con respeto, pero soy crítico. Pero también hay una cosa que no hay que olvidarse. Macri asume en Boca, primer año, desastre. Termina Boca campeón. Asume la ciudad de Buenos Aires, primer año choca con todo lo que había para chocar. Los primeros días que asumió fue un caos con la obra social de los empleados. Sí, ¿te acordás? Claro, del y con municipio los hospitales, en su momento. Y los hospitales. Era un caos el primer mes terrible. Y después sí, se va aprendiendo, y el segundo año más o menos lo puso en marcha, y cuando se va, después de 8 años, es la gestión municipal mejor calificada del país. Es decir, aprende, Macri aprende. No sé si está aprendiendo a ser presidente, lo digo con respeto, pero digo, en general él es un hombre que aprende del error y lo corrige. Es muy grande lo que está tratando de hacer. No es el mismo Macri que asumió en el 2015. No es. No, está transformadísimo. Está transformadísimo. Pero no nos olvidemos que tampoco encaraba proyectos de cambio absoluto en el 2015 hacia el 2016 como los está encarando hoy. Como los está encarando hoy. Tiene el buen tino, yo hace muchos, ya varios meses que vengo diciendo que una de las asignaturas pendientes de este gobierno es convocar un acuerdo nacional. Bueno, ahora está convocando un acuerdo nacional, porque él tiene tres ejes que los reiteró hasta ahora, la lucha contra el narcotráfico. Eso sí lo planteó en el 2015 y después no lo hizo. Sí, y bueno... Llamó, hizo la foto con los gobernadores, pero solo. Chau, claro. Y eso le costó. Y él propuso unir a los argentinos, la lucha contra el narcotráfico y pobreza cero. La pobreza bajó 4 puntos, de 32 a 28, va camino de eso. Él dijo, quiero que me juzguen por este número, 32, está en 28, viene como cumpliendo. Le aumentó la indigencia dentro de la pobreza, eso también habría que verlo. La lucha contra el narcotráfico, la gestión de la doctora Bullrich es excelente. Yo creo que es muy buena, creo que la gestión más... Total, coincido con vos. Mete preso a cuanto narco encuentra, sospecha, los mete, tumba, voltea, y a la larga, con el tema, el tan trillado de Maldonado, Bullrich planteó, lo que planteó Bullrich, la autopsia de Maldonado le dio la razón. Claro. Y un gesto... A pesar de que querían que se retirara, le pedían la renuncia. Le pedían la renuncia por haber defendido a Gendarmería. Y eso no puede, sobre una suposición quería que echara a Gendarmería. Bueno, nada, está muy bien. Pero lo que le falta es unir a los argentinos. Y para unir a los argentinos lo primero que tiene que hacer es un acuerdo nacional, un acuerdo político en escala nacional. Coincido con vos. Primero, para cerrar la brecha. Más sobre todo cuando lo que vas a estar hablando son temas tan fuertes. Claro. Estás hablando de una reforma tributaria donde el argentino está golpeado porque es uno de los países que más de la región que pagamos impuestos, salvo Venezuela, por supuesto, que ya es un desastre. Sí. Pero después ya no tenemos... Lo dijo Macri en su discurso, pero también
se mandó algunas cositas que no eran tan reales, como decir que vamos mejorando el poder adquisitivo, cosa que es real en la medida que baja la inflación, Sí. y que las paritarias equiparan esa inflación. Tienes que equiparar, claro, sí. Los jubilados están mejorando porque realmente el haber jubilatorio ha crecido, es pésimo el haber jubilatorio. Sí, es pésimo. Consecuencia también de una reforma realizada por la expresidente. Sí, sí. Entonces, pero vamos mejorando. Bueno, fenómeno. Tampoco es cierto, como lo dijo en la conferencia de prensa ante una pregunta, que el hermano entró en el blanqueo porque la ley lo permitía. Es mentira, la ley no lo permitía, No lo permitía. y cambiaron la ley Sí. para que pudieran entrar familiares Sí, de... sí. Con un instrumento de reglamentación, con un decreto de reglamentación. Exactamente. Y además con una... Un decreto cambió una ley. Sí, un decreto que cambia el texto de una ley, pero además lo cambia de una manera muy tramposa porque dicen, solamente pueden blanquear lo adquirido antes de asumir. ¿Y cómo demuestro? ¿Cómo lo demuestro? Ya hace un año que estoy en el gobierno. ¿Cómo Claro. Tengo $100.000. No, los adquirí antes de asumir. No hay Claro. cómo demostrar lo contrario. No. Es solo la declaración jurada mía diciendo que bien. Así que eso también, bueno, como te dije, yo soy muy crítico de algunas cosas de este gobierno. De todos modos, lo que tiene por delante es complicado, porque admitámoslo también, la situación que le dejó Cristina era terrible. Es otro error del gobierno no haber planteado taxativamente, en vez de Durán poner Barba, ese fue- 260 hojas del estado del Estado, 6 meses después de haber asumido. Tendría que haber cada ministro haber planteado lo que recibió. Sí, mostrar. Chao, claro, miren, Mostrar. este es el problema. Tengo el triple de empleados necesarios, tengo, en fin, rápido. Sí, eso fue Durán Barba, que dijo no hablemos de cosas negativas, vamos a generar esperanza. Yo creo que tendría que haber hecho las dos cosas, Sí. De todas maneras le dejó una situación muy, muy difícil, realmente muy difícil, ¿no? Y está navegando como puede. Yo no estoy defendiendo este gobierno, pero también quiero ser justo, no quiero atacarlo No. innecesariamente. Igual tenemos la ventaja que hoy podemos hablar de gobierno. Sí, hoy podemos hablar del gobierno. Así que te agradezco, Raúl, que hayas venido a Economía Ahora para aclararnos este berenjenal de cosas que golpean un poco a veces. Y yo coincido con vos. La gente le dio un espaldarazo muy fuerte. Muy fuerte. Ahora, fuerte. agarrate Catalina si no cumplís. Sí. ¿Mm? Porque acá se terminó la herencia, ¿eh? Acá se terminó la herencia y acá se terminaron los discursos, empezamos las realidades. Claro. La bodega de Carini, nuestro sponsor, te entrega este vino excelente que es Don Nicasio para que festejes por lo menos el cambio a algo. Sí. Y después seguiremos Lo que podemos festejando. festejar es que seguimos en democracia. Eso sí. Y seguimos en es lo más democracia. importante. Con las peleas de los políticos, pero es democracia. Pero es democracia. Eso es muy importante. Digamos, para no no poner inquina, tenemos mucho más democracia que hace poco tiempo. Sí, pero era es democracia verdad, también. era democracia también. Gracias por haber venido. No, a gracias Economía por la Ahora. invitación. Hacemos una pausa y vamos al segundo bloque. Oeste Pack, desde hace 20 años en zona oeste. Amplio horario de atención, desde las 8 hasta las 17:30 horas. Entregas a domicilio y envíos al interior. Contáctanos por teléfono, Facebook, WhatsApp o Twitter. Respondemos su consulta al instante. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Bueno, en este programa calmo hemos llegado hasta el segundo bloque. Esperemos que sea calmo también porque estoy con mi gran amigo Javier Milei. ¿Cómo te va, Javier? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gracias Raúl? por estar en Economía Ahora como siempre, ¿no? Después de tanto tiempo que estamos charlando. Hay gente que te pregunta por Twitter y voy a hacer las preguntas textuales.
voy a sacarlo de Dios y muchas cosas que dicen porque es feo adularte así, pero hablemos de las preguntas puntuales. Javier, ¿cuáles serían las medidas apropiadas para parar la inflación, el endeudamiento externo y promover la producción? Bueno, en primer lugar, agradezco que hayas sacado lo de Dios, digo, en especial siendo gracias, yo... maestro, dice, claro, lo de Dios, en especial, digo, dado que yo soy un creyente, así es que, digamos, eso es un elemento no trivial, digo, que valoro que lo haya limpiado. A ver, el punto es el siguiente, lo primero que tendría que hacer el Banco Central es cambiar el esquema de política monetaria. El Banco Central está enamorado de este esquema de metas de inflación utilizando la tasa de interés como mecanismo para controlar la tasa de inflación y evidentemente no le está funcionando. La inflación core está en promedio en el 1,7 desde hace un año ya o más de un año, con lo cual te diría que el proceso de desinflación está abortado. Es decir, ya no baja más la tasa de inflación y para mí tiene que ver con un problema conceptual sobre el modelo de metas de inflación. La realidad es la siguiente, si yo te pregunto, en una economía monetaria, ¿a vos se te ocurriría determinar el precio de los tomates en el mercado de autos? No. Ni de casualidad. No. Bueno, digo... Sería una locura. Claro, bueno, a ver, en el mercado de dinero vos debés determinar el poder adquisitivo del dinero, es decir, la inversa del nivel de precios. Si el Banco Central cree que en el sistema de metas de inflación está determinando supuestamente la tasa de interés en el mercado monetario, y en realidad la tasa de interés es algo que existe aún cuando no existiera el dinero, porque tiene que ver con las decisiones de trasladar consumo del presente al futuro o la producción presente al futuro y viceversa en ambos casos. Con lo cual es un engendro keynesiano que no funciona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Banco Central en octubre del 2016 dejó de controlar agregados monetarios para ir a este esquema de metas de inflación con la tasa de interés. Se le escapó la cantidad de dinero durante los meses de diciembre del 2016, enero y febrero del 2017, y eso después se pagó con tasa de inflación. Lo mismo pasó a mitad de año, no pudo retener la cantidad de dinero, se volvió a expandir y nuevamente se le escapó la cantidad de dinero y se le escapó la tasa de inflación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El sistema de metas de inflación, usando la tasa de interés, no trabaja bien cuando vos tenés altas tasas de inflación, porque en realidad parte de una inconsistencia teórica. Lo que pasa es que cuando la tasa de inflación es baja, vos te equivocás y no pasa nada. Claro. Pero cuando la tasa de inflación Claro. es alta, cuando te equivocás, Repercute mucho más. repercute muchísimo Claro. más. Entonces, desde mi punto de vista, aparte el presidente del Banco Central hace algunas reflexiones que desde mi punto de vista están equivocadas, porque si verdaderamente cuando vos fijas la tasa de interés el dinero es endógeno, entonces la cantidad de dinero se ajusta a la demanda, entonces nunca tendrías inflación. Claro. Y entonces, digamos, no te está funcionando, porque lo de los lags es cierto. Indudablemente no funciona la teoría con la práctica. No, claro, bueno. Su teoría. No, porque claro, la teoría keynesiana está mal. Es como dice Hazlitt acerca de la teoría general, ¿no? Dice todo lo que es bueno es copiado y todo lo que es nuevo es malo. Bueno, esta es de las cosas, digamos, que mete Keynes en la teoría general que están mal. Y después también hace un paralelo, dice, no, bueno, pero la convertibilidad del dinero era endógeno y funcionó. Claro, porque en realidad cuando te vendían los dólares es porque estaban efectivamente demandando pesos, que no es lo que pasa acá cuando te demandan las LEVACs. Exactamente. Entonces, desde mi punto de vista, toda esa serie de errores conceptuales con una tasa de inflación alta, de inicio, hace que cada vez que te equivocás pagás muy caro. Puntualmente contestale, endeudamiento externo es una cosa y promover la producción es otra, porque ya prácticamente me cubrió todas las preguntas. Si vos le contestás, me proveyó todas las preguntas. Claro, bueno, después lo otro, lo que tiene que ver endeudamiento externo el endeudamiento externo es lo que pasa. Claro, es la consecuencia del déficit fiscal. Ahí, digamos, lo único que estuvo bien en la conferencia de prensa que dio Macri al día después de las elecciones, justamente tuvo que ver con esto de decir, bueno, en realidad es la contracara de no haber hecho el ajuste. O sea, lo que no se puede decir es que este gobierno hizo el ajuste. O sea, como no hace el ajuste, tiene déficit fiscal, como tiene déficit fiscal, se endeuda externamente. Eso, digamos, genera un problema que es
que le quita competitividad a la economía, o sea, mete presión en el mercado de cambios, que lo metería ya sea tanto tomando deuda en el exterior porque te ingresa los dólares, o tanto si lo hiciera en el mercado doméstico porque te haría subir la tasa de interés, con lo cual el efecto es el mismo, es decir, y en realidad lo que le quita competitividad a la economía es la presión fiscal, donde la verdadera presión fiscal que enfrenta la economía es el tamaño del gasto público. O sea, eso es lo que hay que comprender. Y obviamente no podés promover la producción si tenés falta de competitividad. Exactamente. Es imposible. Claro, y mirá qué interesante esto, ¿no? Porque vos fíjate, nosotros con Diego Giacomini desarrollamos uno de los tantos indicadores que hemos desarrollado, es el del termómetro de riqueza. Y justamente nosotros decimos, mirá, depende de el tamaño del Estado, es enorme, o sea, tenemos una presión fiscal que excede en más de 15 puntos la de los vecinos y los potenciales competidores. Sí, tenemos la presión fiscal en realidad más alta del mundo. En gasto público estamos totalmente desacatados, ¿sí? Digamos, en el sentido que además con la presión fiscal más alta de la historia tenemos un déficit fiscal enorme. Digamos, además, o sea, como somos un defolteador serial, el costo del capital también es alto. Entonces, la única variable de ajuste que vos tenés es el tipo de cambio. ¿Para qué? Para reventar los salarios. Es decir, con lo cual se vuelve una contradicción en sí mismo, que vos para que puedas competir y desarrollarte, es decir, tengas que bajar los salarios reales, lo cual es un disparate. Claro, evaluás y bajás los salarios reales. Claro, en dólares los destrozás, lo cual es una contradicción en sus términos. Entonces, y después de promoción, nada. O sea, yo digo, la única verdadera política de promoción que vos tendrías para que un país sea desarrollado es sacar al sector público del medio, es que se achique el Estado de una vez por todas. O sea, porque con este tamaño de Estado no se crece más. Segunda pregunta. ¿Qué medidas no tiene que tomar el gobierno para empeorar la situación actual? Continuar con lo que está haciendo. Es decir, digamos, porque en el fondo... a mí Hibernar. No. A ver, lo que tendría que hacer es dejar de hacer lo que estuvo haciendo hasta ahora. Ah, ahora sí. Claro, eso es lo que quise decir. A ver, por decirlo de alguna manera... Hasta ahora hubo propuestas. El gobierno... No acciones, propuestas. Digamos, se ha lanzado a mantener este desequilibrio fiscal apuntando a la estupidez de un grupo de keynesianos, no todos, porque digamos, o sea, es cierto que no saben de economía, pero tampoco son tan estúpidos como para creer que aumentar el déficit fiscal genere crecimiento, digamos, y que como consecuencia de ello el resultado fiscal se achique, ¿no? Porque el desequilibrio fiscal se achique, ¿no? Pero eso lo hace un chico, pone 2 más 2 y no le puede dar 5. Claro, exacto. Bueno, pero a los keynesianos les da 57, 89, le puede dar cualquier cosa. Pero a lo que voy es lo siguiente. Pero sucede que la gente que sostiene esas estupideces adentro del gobierno son los que salieron fortalecidos en la elección. Con lo cual, en la pregunta es, si siguen haciendo lo mismo, va a empeorar la situación. Digo, lo que va a pasar es que si siguen con este delirio, o sea, en algún momento se va a cortar el financiamiento. El día que se corte el financiamiento, como los políticos jamás ceden en el gasto público, terminaremos volviendo a la maquinita, volverá la infleta, y cuando viene la devaluta, que es la crisis de balanza de pagos, se llama piña. Por eso, otra vez sopa. Que ya, claro, otra vez sopa. Un poco me lo contestaste, pero las tasas de intereses no logran bajar la inflación. Obviamente está funcionando como un retroalimentador de la inflación. Porque el gobierno se está endeudando en el exterior para tratar de paliar el déficit y en el interior para hacer de aspiradora de dinero a una tasa muy alta. Interés. Bueno, por eso yo lo que digo es, pero lo que hay que tener claro es que el problema es el déficit fiscal. Obvio, sí. Y la tasa de interés es alta porque hay poco ahorro en la economía. ¿Y quién es el que más desahorra en la economía argentina? El sector público. El Estado. Claro. Exactamente. Si vos fijate esto, si vos corrigieras por el desequilibrio fiscal, ¿sí? El ahorro de Argentina, ¿sí? Está en 15 puntos del PBI. Si vos corregís por el desequilibrio fiscal, ponele de nación, digo, te vas, y provincia, ponele que te vas a 22, 23%. Ahora sucede que el Estado se lleva la mitad de lo que es la economía.
quiere decir que la otra mitad es quien ahorra esos 23, con lo cual el nivel de ahorro en Argentina es enorme, con lo cual podríamos tener niveles de inversión monstruosos, con superávit de cuenta corriente también, y eso dar un crecimiento genuino. Pero ¿por qué no pasa esto? Porque está en el medio esta lacra llamada sector público nacional, provincial, municipal, es decir, el Estado. Y si vos, o sea, el presidente partió, yo digo que cambiemos, parte de una hipótesis de prometer y ponerse fechas que nadie le pregunta. El presidente planteó un montón de reformas que se le acaban los tiempos. Uno es la reforma tributaria. ¿Cómo haces una reforma tributaria exitosa con este déficit? Bueno, es bastante complicado el tema, digo, porque yo creo que tiene que ir por una reforma del Estado. O sea, y la realidad... Pero de eso no se habla, ¿eh? Bueno, entonces lo que está diciendo es que la reforma tributaria va a ser un fracaso. Porque la realidad, esto es como decía Rothbard, la sociedad se divide en dos, bajo formato Milei, ¿no? Se divide entre los que nos rompemos el lomo laburando y los parásitos que viven de los impuestos. Y los que se enriquecen de nosotros. Claro, es decir, los parásitos. Y el tema es que la reforma la tienen que hacer los parásitos, que además son los que tienen el monopolio de la fuerza, con lo cual las posibilidades de que te devuelvan la plata es muy baja. De hecho, el presupuesto que mandó el gobierno para el año que viene solamente baja la presión fiscal en 0,2% del PBI, o sea, de cada 1.000 te devuelve 2 nada más. Entonces, a ver, si nosotros tenemos en términos de presión impositiva 15 puntos más que el resto de los países que son del grupo que competimos nosotros, ¿sí? Quiere decir que para bajar un punto vamos a estar 5 años, o sea que para bajar 15 vamos a estar 75 años. Claro. Me parece que nos van a pasar como alambre caído, ¿sí? Entonces, y además lo único que ajusta en el presupuesto son las partidas que son transferencias al sector privado. Y siguiendo con los conceptos de promesas, se habla de un blanqueo laboral que obviamente yo lo planteaba que sin ningún tipo de reducción de aportes, ¿por qué voy a blanquear un empleado? Entonces después se plantea, porque se ve que lo pensaron luego, vamos a bajar aportes, porque contribuciones ya bajaron, pero aportes no, vamos a bajar aportes, volvemos a lo mismo, el perro que se muerde la cola. Yo creo que... ¿Quién lo van a sufrir? Los jubilados. Mirá, bueno, en realidad por eso hay 3 reformas para decir grandes para hacer. Una es la reforma del Estado, sí, que en realidad hay que arrancar con una drástica reducción del gasto público para poder bajar impuestos y poder... De esa es la que menos se habla, Javier. No, de eso no se habla, porque eso no se toca, porque de ahí es donde muerden. Claro, de eso no Entonces, se habla. De eso no se habla. Entonces, digamos, si no están hablando de bajar el gasto público, en realidad... Es imposible todo lo demás. Claro, entonces en realidad lo que están diciendo es que, digamos, no están dispuestos a devolverle la plata a la gente. Lo cual, digamos, es bastante razonable, digo, porque es como que... Porque aparte, digo, ¿no? Cuando te piden el Estado presente es lo mismo que vos agarres, llames a un chorro, lo metas adentro de tu casa, les des todas las cosas de valor, sí, le llames el camión de la mudanza, se lo pagás todo y cuando se va además le das la gracia. ¿Sí? Entonces, digo, si no empezamos por hablar, digamos, de cómo se va a bajar el gasto público, digo, está claro que la reforma tributaria está condenada al fracaso. ¿Sí? La otra reforma que tiene que ver con el mercado laboral, Argentina es el país del mundo... Está prácticamente unida la reforma laboral con el terror de que hagamos lo de Brasil, más el blanqueo. Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero en ninguna parte del mundo se castiga el trabajo como se castiga acá. Acá cuando un empleado recibe, un trabajador recibe 100 pesos, al empleador le costó 167. Y para tener en claro la salvajada de la que estamos hablando, cuando el trabajador... No. Por 100 que recibe el empleador pagó 167. Pero cuando tiene los 100 en la mano, va a comprar y el 50% de eso se lo lleva a los impuestos. Quiere decir que le quedan 50 pesos de cada 167. Es decir, que el 70% se lo lleva el Estado. Efectivamente, somos esclavos tributarios de una corporación política chorra, parasitaria e inútil. ¿Sí? Porque ellos todos progresan. Los que no progresamos somos los que estamos en el otro lado. Con lo cual, es necesaria una reforma tributaria. Ahora, vos fíjate esto. Perón que decía, cuando vos querés que algo no salga, ¿qué haces? Una comisión. ¿Qué es lo primero que hizo Triaca? Una comisión. ¿Con quién se sentó?
con los que son parte del problema. Y además, fíjate la aberración que dijo en términos de, porque después dicen que este gobierno es liberal. A ver, por ejemplo, ¿vos estás a favor de que seamos todos iguales frente a la ley? Sí. Ok, ese es uno de los logros del liberalismo. El ministro Triaca dijo, bueno, estamos evaluando si es sector por sector o algo general para todos. Es un disparate, es un disparate. Es decir, o sea, es armar leyes a partir de... Claro, es decir, tratar de desigual a todos frente a la ley. Y lo peor de todo, que el día lunes, cuando Mauricio Macri en su conferencia dice, vamos a avanzar por sector, con lo cual ya otra vez mal. Y después, la otra reforma, que nadie la menciona, es, a ver, la irresponsable sodomita del capital, la bipolar de Tolosa, quebró el sistema previsional. Cuando vos tomás los trabajadores del sector privado respecto a los trabajadores pasivos, esa relación es 1. Todos los sistemas cuando están en torno a 2 ya tienen problemas. Sí, claro. Imagínate, en 1 está quebrado. De hecho, está tan quebrado que arroja... Y la continuidad dice que va a estar más quebrado. Claro, ese es el punto. Hoy arroja un déficit fiscal de 3 puntos del PBI esto, para tener una idea del desastre, y que además es creciente. Con lo cual eso de que no hablan del tema previsional es una irresponsabilidad homérica. Es decir, yo creo que el gobierno lo que tendría que decir es, bueno, mire, esta señora, ¿sí?, hizo un desastre. Es decir, no solo, digo, que parece que se robó hasta el agua de los floreros, ¿sí?, sino que además... Dejó estructuralmente el país hecho dejó un desastre. Este desastre. Y que vayan y lo expliquen, ¿sí? Porque... Si no, porque cuando vos tomás en las partidas del gasto público, eso es enorme. Entonces, si no le ponemos el cascabel al gato en la cuestión previsional, tampoco camina esto. Y además, o sea, si vos vas a estar haciendo transferencia a los sectores que ya no trabajan para castigar a los que trabajan y a los que están por venir, peor. Digamos, este país, o sea... Como dice mi amigo Gustavo Alázari, me temo que mis hijos terminarán envidiando el bienestar de Somalia. Macri, vos hablabas de la conferencia de prensa que dio posteriormente a las elecciones, y aunque dicen que no están soberbios, Macri mintió muy fuerte diciendo que a la pregunta de que el hermano había entrado en el blanqueo, diciendo que la ley lo permitía. Y la ley original no lo permitía. La reforma de Macri lo permitió. Entonces, después de esa frase, dice que estamos en un país donde prima la verdad. Algo está mal. Bueno, eso muestra que la corporación política hace las leyes para su propio... propios beneficios. Para su propio beneficio. Por eso, digamos, muchas veces dicen, no, bueno, pero la ley dice, mirá, la verdad que a mí lo que la ley diga, para mí no es más que un papel firmado por un conjunto de personas que en realidad lo que hacen es votar a su favor. Mirá, mi amiga María Saldívar, que es formidable, brillante, inteligente politóloga, vos sabés que una vez estábamos dando una conferencia. Y entonces había una persona muy crítica acerca del kirchnerismo y todo, y las condiciones de los políticos y todo. Y una de las cosas brillantes que dijo es, mirá, cuando vos analizás tus diferencias respecto a Federico Pinedo y las diferencias que tiene Federico Pinedo con Pino Solanas, te puedo asegurar que son mucho más chicas las diferencias que tiene con Pino Solanas que las que tiene con vos. ¿Por qué? Porque con Pino Solana comparte privilegios a los cuales vos no tenés ningún tipo de acceso. Entonces, cuando el Estado, ¿sí?, digamos, como ente que tiene el monopolio de la violencia, justamente te hace... Porque el Estado, digamos, sí, el Estado somos todos, sí, pero los que están usufructo en el Estado no son todos. Entonces, digamos, los beneficiarios netos no somos todos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El problema es que usan las leyes para lo que a ellos los beneficia. Por eso, entonces, cuando uno mira las distintas reformas, en realidad
las únicas reformas que pueden tener curso son aquellas que no toquen el bolsillo de los políticos. Es decir, acá lo que hay que tener en claro, ¿sí?, que estamos frente a un Estado fallido, ¿sí?, donde la voracidad de los políticos es infinita, ¿sí?, y que en realidad solamente van a hacer cosas que no toque directamente su bolsillo, claro. Es decir, digamos, todo lo que dicen que les importa a la gente, todo eso es todo mentira. Es decir, lo único que les importa es seguir enriqueciéndose. Entonces el punto es, ¿qué van a hacer? Solamente lo que no toque sobre sus bolsillos. Gracias, Javier, por haber venido a Economía Ahora. Aclaro también, porque dentro del tuit estaban planteando que Javier viene a vender un libro. Les aclaro que no. El libro lo trajo porque es algo nuevo de él, pero lo invité yo porque quería que en mi programa diera esta clase de economía, que no muchos pueden dar, y creo que muchos sí pueden entender, pero no les conviene entender. Gracias, Javier, por haber estado. Por supuesto, nuestra bodega Iacarini te entrega de su vinito para que lo disfrutes, y nos veremos próximamente, porque yo espero que alguna vez, otra vez, no haya sopa. Me temo que si no modificamos el tamaño del Estado, y con lo que se viene en materia de tasa de interés en el mundo y la reforma fiscal en Estados Unidos, los cambios mundiales, si no entienden los políticos que deben dejar de robarnos como lo están haciendo, otra vez habrá sopa y cada vez seremos más pobres y cada vez seremos más decadentes. Gracias, Javier, nuevamente. Gracias, Raúl. Hasta la semana que viene. Bueno, creo que ustedes esto lo querían oír, lo querían ver, y nosotros, por esta reunión que tenemos cada semana hace 20 años, se lo brindamos. Gracias, hasta la semana que viene. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Relevamientos y auditorías fiscales Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y a organismos tributarios provinciales y municipales. Para información, relevamientos y auditorías @gmail.com.